Buenas noches, hermanos, bienvenidos al cuarto capítulo de 7 hábitos de una vida consagrada a Dios. Entonces vamos a iniciar entonando 2 cantos para alabar y glorificar el nombre de nuestro Señor. Cantemos, hermanos. Venimos ante ti, Señor, para adorarte, para exaltarte, mi Dios. Venimos ante ti, Señor, a tributarte toda la gloria. En la vida es un deleite contemplar tu hermosura, estar rodeado de tu santidad y amor. Tu presencia es la mejor. En la vida es un deleite contemplar tu hermosura, estar rodeado de tu santidad y amor. Tu presencia es la mejor. Ante ti, Señor, para adorarte, para exaltarte, mi Dios. Venimos ante ti, Señor, a tributarte toda la gloria. En la vida es un deleite contemplar tu hermosura, estar rodeado de tu santidad y amor. Tu presencia es la mejor. En la vida es un deleite contemplar tu hermosura, estar rodeado de tu santidad y amor. Tu presencia es la mejor. Tu presencia es la mejor. Tu presencia es la mejor. De un hombre que me transformó. Quiero cantar una linda canción de aquel que mi vida cambió. Es mi amigo Jesús, es mi amigo Jesús. Eres Dios, eres Rey, es amor y verdad. Solo en Él encontré esa paz que busqué. Solo en Él encontré la felicidad.
todos cantemos y gloria entonemos al maravilloso Jesús. Religiones habrán, pero no salvarán. Solo Cristo Jesús puede dar libertad. Solo en Él encontré esa paz que busqué. Solo en Él encontré la felicidad. Después de haber escuchado y entonado estos hermosos cantos que alaban al Señor, entonces vamos a pasar al tiempo de oración. Y para hoy vamos a tener en cuenta a este grupo de hermanos. Nuestra hermana Marta Galeano, por nuestro hermano Raúl Saldarriaga, por Fernando, Carlos y Néstor, sus hijos, por Alex Gaviria y su esposa Natalia, y Danilo y Sarita, sus hijos, también por Felipe, María Isabel y por su hija Dana, por mi familia, Juan Carlos Ramírez, mi esposa Janet, mis hijas Ana, María, Alexandra y Natalia, y Gustavo, su esposo. También por nuestra hermana Marina Orrego, que también el Señor está bendiciéndola, también bendiciendo también a sus hijos, por nuestra hermana Yadira Cobo, su esposo Andrés, y por Isaac y Nasli, sus hijos. También por el hermano Cipriano, su esposa Carmen, y también por sus hijos, que el Señor también sea bendiciéndole, hermanos. Y también recordar orar por los muchachos de la corporación Renacerá, que el Señor sea tocando también los corazones de ellos, para que ellos también se acerquen, para que entiendan lo importante de poder aceptar a Cristo en el corazón y vivir una vida santa y digna delante de Él, para que ellos se aparten también de esas adicciones y poner a nuestros gobernantes. Entonces vamos a tener una oración, hermanos, para iniciar este tiempo de adoración y alabanza a nuestro Dios. Oremos. Eterno Padre y Dios de la gloria, Señor, te damos gracias por tu amor y por tu bondad, por esta noche, Señor, que nos permites estar congregados, Padre Celestial, aquí en la iglesia, pero también de forma virtual a las personas que nos observan, Señor, por el canal de YouTube. Señor, bendice a cada uno de nuestras familias, el grupo de hermanos que hemos mencionado, Padre Celestial. Bendice sus vidas, sus hogares, Padre Celestial, los que están quebrantados de salud, Padre amado, para que tú también los fortalezcas y les ayudes, Señor. Los que tienen de pronto alguna situación en su economía, Padre amado, para que también seas abriendo puertas, Padre amado, para que ellos puedan tener una mejor economía en su familia, Padre, y sostener todos sus gastos. También, Señor, ponemos delante de ti a los hijos de nuestros hermanos, para que también seas tocando sus corazones, Padre, si están apartados de ti, para que tú seas bendiciéndolos y ayudándolos, Señor, para que ellos se puedan acercar a ti, Padre, porque nosotros por nuestros propios medios no tenemos cómo hacerlo, Padre amado. Nosotros somos débiles y nunca te buscamos, tú siempre nos buscas, Padre Celestial, y cuando tú nos buscas, Padre, y tocas a la puerta de nuestro corazón, abrimos para que tú entres en ella. Entonces te ruego, Señor, que seas bendiciendo a todos nuestros hijos, que abra su mente y su entendimiento para que entiendan lo importante, Señor, que es servirte y adorarte. También, Padre amado, ponemos delante de ti a los muchachos de la corporación, también de otras corporaciones, Padre Celestial, de otros lugares donde llegan personas de la calle, personas que vienen con adicciones también y que están en esos procesos de recuperación. Toca sus corazones, toca sus vidas, Señor, para que ellos se puedan acercar a ti y se aparten, Señor, de esas cosas que no te agradan, Señor. Bendice también a nuestros gobernantes, al presidente de la República, a los gobernadores, alcaldes, a todos los cuerpos colegiados, Señor, de nuestros municipios, que son los que toman las decisiones,
a las fuerzas militares también. Y Señor, te ruego, Señor, por ellos, para que ellos hagan lo que es correcto, que el pueblo ha sufrido mucho porque han visto el actuar de muchos de estas personas, Señor, que se roban los dineros, Padre Celestial. Entonces, que seas tú tocando sus corazones para que ellos no hagan esas cosas, Señor, y antes, al contrario, favorezcan al pueblo, Padre Celestial, que tiene necesidades económicas y dificultades a nivel físico y emocional, Padre amado. Todos los ponemos pues delante de ti para que tú seas bendiciendo y ayudándonos también. Te rogamos, Señor, que seas bendiciéndonos ahora en la meditación de tu palabra, Padre amado, que abras nuestra mente y nuestro entendimiento para que comprendamos lo que tú tienes para nosotros, Señor. Y ayúdanos, Señor, también para poder exponer tu palabra, la palabra tuya, como tú la quieres mostrar, Padre amado. Que no son mis palabras, sino que tú has puesto en mí, Señor, ese conocimiento para poderlo expresar y que lo podamos hacer de la mejor forma, Señor. Todo lo ponemos pues en tus manos y pedimos, Padre Santo, una bendición muy especial para todos nosotros. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús, oramos y te damos las gracias. Amén y amén. Bueno, hermanos, entonces vamos a pasar los 7 hábitos de una vida consagrada a Dios y vamos a pasar con el episodio número 4. O sea que nos quedarían faltando después de 3 episodios más. Y obviamente lo tomé de una meditación del pastor Charles Stanley, de donde me basé para poder exponer estos 7 hábitos de una vida consagrada a Dios. Entonces vamos a repasar, ¿cierto?, lo que hemos visto hacia atrás. Y el primero que vimos, una vida de oración. O sea, como cristianos, nosotros debemos de tener un tiempo de oración a solas con el Señor. Dios siempre responde la oración sincera. Génesis 25, 21. Dios siempre responde la oración. Cuando nosotros oramos, estamos hablando con Dios. Cuando leemos la palabra, Él nos está hablando. El segundo hábito, tener fe o confianza en Dios. Muy importante, hermanos, tener fe o confianza en Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Mi confianza está puesta en Dios y tengo fe ciega en Él. Maravilloso. Y así es que tenemos que actuar, tener esa fe ciega en el Señor, confiar plenamente en que Él quiere lo mejor para nosotros, como un padre quiere para sus hijos, ¿cierto? Uno como padre, uno quiere lo mejor para los hijos, uno no quiere las obras, ni que les pase nada mal, uno quiere siempre lo mejor para ellos, y por eso muchos de los consejos que nosotros les damos a ellos es para que se aparten y que no vayan a tener problemas que los puedan afectar tanto física como psicológicamente. Y el tercero, meditar en la palabra de Dios, muy importante. Y es que cuando nosotros meditamos en la palabra de Dios, el Señor nos enseña, nos muestra. Medita en su palabra porque de ahí nace la verdadera vida. Entonces, importante estos pasos. Vamos a pasar entonces al cuarto, que es obedecer a Dios. Importantísimo, hermanos, obedezcamos a Dios cuando leemos su palabra, cuando escudriñamos las escrituras. Él nos habla y Él nos dice cosas que tenemos que cambiar, ¿cierto? Que tenemos que mejorar, que tenemos que hacer. Dice el Deuteronomio 27:10. Permiten, yo subo esto un poquitico, eso, 27:10. Oirás pues la voz de Jehová tu Dios, y cumplirás sus mandamientos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. Deuteronomio 27:10. Miren pues, oirás pues la voz de Jehová y cumplirás sus mandamientos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. El Señor nos habla y debemos cumplirlo, y eso se lo digo obviamente al pueblo de Israel.
cuando obedecemos a Dios, andamos en un nivel más alto. O sea, cuando nosotros obedecemos a Dios, estamos a otro nivel. Piense cómo vive el mundo, ¿cierto? Entonces, con todo tipo de pensamientos viles, y eso es lo que encuentra uno en términos generales en la gente, queriéndose vengar, queriendo hacerle daño a otra persona, se ha aumentado el robo, el hurto, y el maltrato a las personas mayores, el maltrato a las mujeres, el abuso de los niños, en fin, son tantas cosas que uno mira en el mundo hoy día y uno le parece terrible que todo eso esté sucediendo. Con tantas ocupaciones, vivimos ocupados, vivimos en un mundo que tenemos que hacer esto, aquello, y no hay tiempo para Dios, ¿cierto? Por tantas ocupaciones que tenemos, no tenemos el tiempo para sacar y hacer una meditación, tener un tiempo de oración a solas con Dios. Entonces, esos son los afanes de la vida, atareados sin tiempo para Dios, y es lo que hacen todas esas ocupaciones, ¿cierto? Entonces no hay forma de sacarlo. Entonces, obviamente, como no nos acercamos a Dios porque son tantas ocupaciones, estamos tan atareados, entonces perdemos, ¿cierto?, de conocer más a Dios, perdemos de saber qué es lo que quiere para nosotros y nos olvidamos, ¿cierto?, de lo que Él hace en nuestra vida. Deuteronomio 28:1 dice: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Mire, qué importante, ¿cierto? Y ahí es donde se muestra realmente la obediencia a Dios. Hemos decidido seguir a Cristo, y seguirlo significa vivir a un nivel más alto. No significa menospreciar a otros, significa que hemos decidido regirnos por una norma más alta que la del mundo. No significa que seamos mejores que nadie, pero quiere decir que nuestro estilo de vida es mejor que el estilo de vida del mundo. Y eso es una verdadera realidad. Ser cristiano se trata de ser como Cristo, y obviamente cuando tratamos de ser como Cristo estamos viviendo en un nivel más alto, porque lo que Él hizo para el hombre común es una locura, eso nadie lo puede hacer, ¿cierto? Es que nosotros somos seres humanos, ¿por qué me tengo que angustiar? O vivo angustiado. Entonces, complicado. Somos libres cuando seguimos a Cristo. Entonces, muy importante, hermanos, tener este principio, ¿cierto? O este hábito, obedecer a Dios, porque hemos decidido seguir a nuestro Señor Jesucristo. Y como lo hemos decidido seguir, entonces obviamente Él nos pone a un nivel más alto, porque esto que nosotros vivimos y que hacemos obedeciéndole, para el mundo no es fácil. Para el mundo es imposible hacerlo. Nos llaman que estamos locos, ¿cierto? Pero esa es la gracia maravillosa de nuestro Dios, de nuestro Señor. Pregúntese, ¿en realidad tengo un hábito de orar, confiar y meditar en la palabra de Dios? ¿Acaso sería considerado como un hijo obediente a Dios? Y mire lo que dice esta imagen: la oración pone al diablo a temblar, la alabanza lo confunde, la integridad lo calla, la fe lo debilita y la obediencia lo paraliza, ¿cierto? Cuando nosotros tenemos estos hábitos que hasta el momento llevamos. La forma más sabia de vivir es obedeciendo a Dios, y dejamos las consecuencias en sus manos. Con simplemente obedecer a Dios, nosotros obedecemos y ya el Señor se encarga del resto. Y todo van a ser bendiciones. Más adelante vamos a ver algo de esto. Eso lo haré si y solo si tengo una vida de oración, solo si confío en Dios, solo si medito en Él. Es la única forma
de hacerlo. Y dice Hebreos 11, 33 y 34, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Entonces mire qué importante, ¿cierto? Tener esa fe, esa confianza plena, escudriñar la palabra, tener un tiempo de oración, obedecer a Dios. El Señor se encarga de todo, las consecuencias quedan en las manos de Dios y Él nunca nos va a desamparar, porque cuando nosotros le obedecemos, el Señor hace cosas que nos parecen muchas veces increíbles, que al mundo también le parece increíble. Estos son hábitos sencillos que hacen que nuestra vida sea lo que Dios quiere que sea. No hay nada que pueda impedir que obedezcamos y practiquemos estos 7 hábitos, salvo que tomemos esa decisión. O sea, nosotros podemos hacer de estos hábitos una manera de vivir, los podemos tomar para nosotros, pero si yo puedo decir, no, es que a mí eso no me interesa, no, a mí esas cosas no, ¿para qué? No las necesito, ¿cierto? Cada uno toma su decisión. ¿Qué significa agradar a Dios? Obediencia. Y Romanos 8, 7 Romanos 8 del 7 al 8 dice, ya que la mente puesta en la carne es enemiga de Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo, y los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Entonces es muy importante tener también eso en cuenta, hermano, ¿cierto? Es la obediencia. La gente del mundo que no cree en Dios, que no creen que existe Dios, obviamente ellos no pueden hacer nada de estas cosas. Como les decía antes, estamos en un nivel superior a la forma de vivir del mundo. Tenemos que tomar decisiones, seguir a otros o seguir a Dios, tener esto o a Dios, este camino o el de Dios, ¿cierto? Hay que tomar decisiones y el Señor nos las está poniendo ahí, Él toca a la puerta de nuestro corazón. Si nosotros abrimos, Él entra y cena con nosotros, ¿cierto? Entonces nosotros tenemos que tomar las decisiones. Si nosotros lo rechazamos, fue una decisión que tomamos, pero si nosotros le recibimos, entonces es otra decisión que tomamos. Recuerden que es un hábito, patrón de comportamiento, a menudo inconsciente, que se adquiere por repetición frecuente, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros lo hacemos parte de nuestra vida diaria, se convierte ya en un hábito, porque ya sabemos que diariamente lo hago, ¿cierto? Y para mí ya es raro cuando adquiero ese hábito no hacer algo, ¿no? No, es que, o sea, ya hace parte de mi día a día, ¿cierto? Hacer esto que el Señor nos está mandando. Dice Lucas 11:28, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la obedecen, ¿cierto? Y así es que el Señor nos habla a través de la palabra de Dios. La Biblia es la voz de Dios y por eso Él nos manda que la obedezcamos. La razón de por qué no lo hacemos es porque no lo consideramos importante, ¿cierto? Muchas veces puede suceder eso. Yo no me parece pues como tan importante, entonces se convierte más una predicación más, entró por aquí y salió por acá, ¿cierto? Entonces no lo consideramos importante, pero cuando yo considero estos 7 hábitos importantes para mi vida espiritual, los atesoro y estos 7 hábitos los hago parte de mi día a día. La gente dice, si Dios existiera, ¿por qué hay tanta maldad en la tierra? Dios dice, si obedeciereis mi palabra y te apartareis de tus malos caminos, no habría tanta maldad en la tierra. Isaías 13:11. Entonces mire, ¿cierto? Los contrastes. La gente, y uno escucha mucho esas palabras, si Dios existiera, ¿por qué hay tanta maldad en la tierra?
pero no miran la otra parte. Dios dice, si obedeciereis mi palabra y te apartareis de tus malos caminos, no habría tanta maldad en la tierra. La maldad es culpa de nosotros. ¿Por qué? Porque no miramos lo que Dios nos dice, lo rechazamos. Y como lo rechazamos, obviamente, ¿cierto? Ahí surge la maldad. La razón por qué no tenemos hábitos sagrados espirituales importantes, maravillosos, edificantes, es porque escogimos la senda del mundo. No nos equivoquemos, no nos metamos por esa senda. El Señor, a través de esta meditación, nos está abriendo un panorama nuevo, ¿cierto? Para que nosotros le sigamos a Él y no sigamos por el camino equivocado. Dios demanda que seas obediente. La desobediencia a Dios te puede costar la vida. No seas el causante de tu muerte por no querer someterte a la voluntad de Dios. Y obviamente, eso es cierto. ¿Qué le espera al pecador? La muerte eterna, el sufrimiento eterno. ¿Y qué le sucede a los que obedecen a Dios? Vida eterna. No es muerte, es vida eterna. No importa quién sea, ni cuán dotado sea, ni cuánto dinero sea, ni cuánta educación tenga, no puede tener una vida consagrada, la mejor vida sin poner en práctica estos hábitos. Entonces, importante esto, ¿cierto? Puede tener lo que quiera, plata, tiene posición, pero si uno no cumple estos 7 hábitos, obviamente no va a tener esa vida consagrada a Dios. No podremos poner en práctica estos hábitos para nuestra vida. La rebeldía contra Dios tiene consecuencias tristes y desagradables. La obediencia es más agradable para Dios que los sacrificios. 1 Samuel 15:22. Entonces, ¿cómo obedecer a Dios? Dios ya te ama y no necesitas ganarte su favor. Entonces, sencillo, ¿cierto? Porque el Señor nos ama. Nosotros hemos entregado nuestra vida a nuestro Señor, lo hemos recibido en el corazón. Él nos ama y ya nosotros no necesitamos ganarnos el favor de Dios, porque obviamente ya Él es parte de nosotros, está en nuestro interior. Confiesa tus pecados diariamente y arrepiéntete. Eso hace parte de ese hábito de obedecer a Dios. Confiesa tus pecados diariamente y arrepiéntete, porque muchas veces hay cosas que uno hace y uno no sabe de pronto a quién pudo dañar. Señor, perdona mis pecados. En la mañana o en la noche, cuando le oro al Señor, le pido el perdón por mis pecados también. Asiste a una iglesia que crea en la Biblia y que esté llena de Jesús y del Evangelio. Muy importante, ¿cierto? Asistir a una iglesia donde se predique la palabra, ¿cierto? Donde no le den otros matices, porque a veces hay iglesias donde muchas cosas se cambian y le dan otra intencionalidad a la palabra, y es una iglesia que debe ser consagrada al Señor, y que lo que el pastor o el ministro que está dando la predicación sea consecuente con lo que el Señor dice en su palabra. Lee la Biblia para aprender más sobre Dios y cómo Él planeó redimir al mundo y llenarlo en Jesucristo. Importante, ¿cierto? Leer, escudriñar la palabra, que ya lo vimos, ¿cierto? Escudriñar, leer la Biblia. No importa cómo fue tu principio, si dispones obedecer a Dios, tu destino final será muy grande, muy grande. ¿Por qué hay que obedecer a Dios? Jesús nos dice muchas cosas en tan poquitas palabras. Nos habla del primer beneficio de obedecer a Dios, que Él nos ame. Esta parte nos debe resultar importante porque Jesús es Dios, y eso de entrada representa un cambio importante en nuestras vidas. Jesús, siendo Dios, murió para darnos la salvación por su sangre derramada en la cruz del Calvario. Resucitó y está preparando un lugar para nosotros. Y esa es la importancia de obedecer a Dios. Si nosotros creemos en Dios,
Entonces, es importante tener en cuenta esto porque Él nos ama. Y cuando nosotros le seguimos, cuando nosotros le obedecemos, vamos a estar en la eternidad con Él. Juan 14:23 dice, le contestó Jesús, el que me ama, obedecerá mi palabra. Y mi Padre lo amará, y haremos nuestra vivienda en Él. El Señor mora en nuestro corazón porque le hemos recibido. Yo espero, hermano, que usted también le haya recibido y que el Señor more en su corazón. Que usted haga estos hábitos que son importantes para una vida consagrada a Dios. ¿Cuáles son los beneficios de obedecer a Dios? En Deuteronomio 28, del 3 al 4, vamos a encontrar unos beneficios que es muy importante que nosotros los conozcamos. Bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo. O sea, hay una bendición para usted en la ciudad y en el campo. O sea, en donde usted se encuentre, el Señor lo bendice y lo protege. Todo lo que usted haga le va a salir bien. Bendito el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Obviamente era el tema de la agricultura porque el pueblo de Israel era un pueblo agrícola, ¿cierto? Ellos sembraban, ellos cosechaban y es eso, para en el caso de nosotros, es nuestro trabajo. Cuando nosotros somos obedientes a Dios, el Señor va a bendecir nuestra vida laboral, nos va a poner en alto delante de nuestros jefes, porque nosotros hacemos lo correcto, no somos mañosos, no nos escondemos para que no nos vean, estamos siempre adelante haciendo lo que nos toca hacer, cumpliendo con nuestras responsabilidades como trabajadores. Benditas serán tu canasta y tu arteza de amasar, es decir, la canasta es el alimento, ¿cierto? Es decir, no nos va a faltar el alimento, porque el Señor nos va a bendecir, porque el Señor nos ama y no quiere que nosotros pasemos necesidades. Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Nosotros salimos, hermano, y no sabemos si volvemos, pero cuando tenemos la confianza y la obediencia en el Señor, sabremos que estaremos nuevamente en casa. Jehová derrotará a tus enemigos que se levanten contra ti. Por un camino saldrán contra ti y por 7 caminos huirán delante de ti. El Señor tiene el poder, hermanos, para cuidarnos y protegernos. Y cualquiera que se ponga delante de nosotros, el Señor se encarga de esa persona. Esos son los beneficios de obedecer a nuestro Dios. Dios honrará tu obediencia dándote algo mejor que lo que un día por amor a Él dejaste atrás. Entonces es muy importante, hermanos, estos puntos de la obediencia, todo lo que el Señor nos bendice. Pero vamos a continuar porque la lista es un poco más larga. Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello en que pusieres tu mano, y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. Entonces, mire, qué importante, ¿cierto? La obediencia a todo lo que genera, todas las bendiciones que nosotros recibimos de Dios cuando nosotros le obedecemos. Te confirmará Jehová por pueblo santo suyo, como te lo ha jurado, cuando guardares los mandamientos de Jehová tu Dios y anduvieres en sus caminos, ¿cierto? Entonces, mire que el Señor, obviamente, como nos ama, y si nosotros le obedecemos, somos su pueblo santo para la honra y gloria de nuestro Dios. Y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es invocado sobre ti, y te temerán. Cuando nosotros oramos al Señor, cuando nosotros confiamos plenamente en Él, cuando la gente se da cuenta que nosotros somos cristianos, obviamente nos ven diferentes, y porque es así, pero se dan cuenta que nosotros somos personas rectas, honestas, que no decimos mentiras, que no tenemos que engañar a nadie, y eso nos atrae de parte de Dios para nosotros bendiciones. Y te hará Jehová sobreabundar en bienes, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia, en el fruto de tu tierra, en el país que Jehová juró a tus padres que te había de dar. Obviamente ellos tenían una tierra prometida y el Señor los condujo hasta allá.
Obviamente, por la desobediencia de muchos, no pudieron entrar. Moisés no pudo entrar a la tierra prometida, pero las nuevas generaciones sí lograron entrar. Y obviamente la abundante tierra que les iba a dar, ¿cierto? Era una tierra que rebosaba leche y miel, y habían frutos que eran enormes, que ellos nunca los habían visto. Te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar lluvia a tu tierra en su tiempo, y para bendecir toda obra de tus manos, y prestarás a muchas naciones, y tú no pedirás prestado. Mire qué bonito esto. Cuando nosotros obedecemos a Dios, el Señor nos bendice económicamente. Nosotros más fácil podemos prestar a otros que tener que pedir prestado, ¿cierto? Porque es la bendición de Dios para nosotros, cuando confiamos, cuando obedecemos a nuestro Dios. Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente y no estarás debajo. Si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy para que los guardes y cumplas, y si te apartares de todas las palabras que yo te mando hoy, ni a diestra ni a siniestra, para ir tras dioses ajenos y servirles. Entonces mire, el Señor nos pone por cabeza y no por cola, nos pone adelante, ¿cierto? Cuando nosotros le obedecemos, porque Él quiere para nosotros siempre lo mejor. Entonces, ¿qué dice la Biblia de la obediencia? Dice 1 Samuel 15:22, y Samuel dijo: se complace el Señor tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras del Señor. Ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. O sea, el pueblo de Israel, ellos tenían que hacer sacrificios para poder perdonar sus pecados. Pero el Señor se complace más que en los sacrificios, en la obediencia. Para Dios es lo más importante que nosotros le obedezcamos. La Biblia es la carta de amor de Dios para nosotros, una carta de instrucción del Padre para mostrarnos cómo vivir el tiempo de vida que Él quiere darnos. Entonces, hermanos, obedezcamos al Señor. ¿Qué es mejor, obedecer a Dios o a los hombres? Hechos 4, 19 y 20 nos dice: mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Y en Hechos 5:29 dice: respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces ahí obviamente tenemos que tener cuidado con esto, porque obviamente hay gente que dice: no, hace esto, pero eso no está de acuerdo con lo que nos enseña la palabra, y no podemos hacer caso a ese tipo de instrucciones, ¿cierto? Porque el Señor obviamente es nuestro protector, y nosotros tenemos primero que hacerle caso a Dios que a los hombres. Deuteronomio 30:20 dice: amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. Entonces mire, atendiendo a su voz. Y el Señor, obviamente, cuando nosotros atendemos, cuando nosotros obedecemos la voz de Dios, eso son bendiciones para nuestra vida. Un pequeño paso de obediencia es un paso gigantesco hacia la bendición. Miren, qué tan importante. Un pequeño paso de obediencia es un paso gigantesco hacia la bendición. Entonces, hermanos, para finalizar ya este tiempo, Dios quiere usarte. A aquel que nos dio la existencia debemos los talentos que nos han sido confiados, y es una obligación que tenemos hacia nuestro Creador cultivarlos
y aprovecharlos. Entonces, obviamente el Señor nos quiere usar, y por eso parte de lo que estamos estudiando son esos hábitos que nosotros debemos de tener para que el Señor obviamente nos use con toda seguridad. El primero que vimos, una vida de oración. Estar a solas con el Señor, tener esos momentos especiales con Dios. Tener fe o confianza en Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Tenemos que confiar en Él, porque Él es todo lo suficiente, todo lo que nosotros necesitamos. Cuando nosotros confiamos en Dios, desaparecen la angustia, el temor, todo eso desaparece de nuestro alrededor, porque sabemos que el Señor se encargará. Yo ya no tengo miedo, porque el Señor me va a proteger, porque el Señor me va a sanar, porque el Señor esto y aquello y aquello. Entonces, el tercer punto, meditar en la palabra de Dios, coger la Biblia y escudriñarla, ¿cierto? Buscar lo que el Señor nos quiere mostrar a través de su bendita palabra. Y obedecer a Dios, ¿cierto? Porque cuando nosotros escudriñamos la palabra, entonces, ¿qué hacemos? Buscamos lo que Dios tiene para nosotros. Y cuando Él nos habla a través de su palabra, entonces le obedecemos. Bueno, hermanos, hemos finalizado este momento de los 7 hábitos de una vida consagrados a Dios, la parte 4. Entonces, que el Señor, hermanos, sea bendiciéndonos y ayudándonos también durante las actividades de este resto de semana. Que el Señor sea bendiciendo a los hermanos, y recuerden, muy importante, ¿cierto?, que hagamos de estos hábitos algo ya interiorizado dentro de nosotros, ¿cierto? Que lo volvamos un hábito en nuestra vida. Al principio es un poco difícil, pero cuando ya lo vamos practicando, ya eso ya se vuelve también parte de la rutina del día. Entonces vamos a finalizar, hermanos, con una palabra de oración para pedir la dirección de nuestro Dios. Oremos. Eterno Padre y Dios de la gloria, Señor, te damos gracias por este tiempo maravilloso que nos has permitido, Señor, hablar acerca de la obediencia a ti, Señor, que es más importante, Señor, que los sacrificios. Tú quieres que nosotros seamos obedientes, así como un hijo de un papá simplemente el papá espera la obediencia de su hijo. Y es lo que tú también quieres para con nosotros, Señor, que te obedezcamos, Padre Celestial, porque obviamente cuando nosotros te obedecemos hay bendiciones para nosotros que sobreabundan, Padre amado. Y por eso te damos la honra y la gloria y las gracias, Señor, por este tiempo de meditación que nos has permitido tener, que hagamos de estos hábitos, Padre Celestial, nuestra forma de vivir, Padre amado. Bendice a cada uno de mis hermanos, bendícenos ahora en la noche de descanso, Padre Celestial, que recuperemos nuestras fuerzas para las actividades del día de mañana. Te damos las gracias, pues, Padre amado, y pedimos tu bendición. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Te damos las gracias. Amén y amén. Bueno, mis amados hermanos, una feliz noche y que el Señor les bendiga. Nos vemos el próximo miércoles con el 5.º hábito de una vida consagrada